El podcast de Arcángel Clan. Marx ha muerto. Repiten con insistencia la academia, las ONGs, los grupos de ultraderecha y la literatura de última moda que se vende en las librerías de shopping. Autoritario, violento, estatista, verticalista, jacobino, determinista, eurocéntrico, patriarcal, brutalmente moderno, desconocedor de los pliegues más profundos de la subjetividad, ciego ante los nuevos movimientos sociales, ignorante ante la diferencia, despectivo frente al medio ambiente. Es anacrónico. Sí, tiene prestigio, pero no nos sirve para pensar el presente. Doctor, firme de una buena vez el acta de defunción. No hay remedio. Está muerto. Curioso cadáver al que hay que comprarle un féretro nuevo cada mes, cada año, cada década. ¿Qué teoría tan rara? Necesita ser enterrada periódicamente. Curiosas teorías con más de 150 años escritas y que siguen vigentes gracias a la explotación y el capitalismo salvaje. Néstor Goan. En la década de los 90, Hans Steinmeier, que fue presidente del Bundesbank, le dijo a los dirigentes europeos en su cara lo siguiente: ustedes, señores políticos, tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados. Eso ha pasado. Todos los que han empezado a tomar estas medidas han dicho porque lo dicen los mercados. ¿Se han dado ustedes cuenta de que esto lesiona el principio democrático? ¿Quién elige a los mercados? A los dirigentes los elegimos nosotros. ¿Quién elige a los bancos, a las agencias de rating, a los fondos de inversión? Antes de hablar de los impuestos, si suben unos u otros, convendría sentar y dejar las cosas claras. Está en riesgo el sistema democrático. Los que no se presentan a elecciones dicen por nosotros lo que hay que hacer, contra nosotros. Se lo dicen a los gobiernos y los gobiernos lo acatan. Este es el primer problema que creo que tenemos en esta mesa. Qué pena solamente tener 59 segundos, porque por parte de Bernardo de Quirós se ha presentado el problema. Él plantea que la economía está por encima de la política. No, la economía también es política y él tiene ideas políticas. Y aquí hay dos economistas con ideas político-económicas distintas. Por tanto, hay que mojarse y no plantear la economía como una ley que está fuera de las decisiones de los seres humanos. Pero ya que hablamos de historia, recordemos una cosa: Keynes, y no es mi modelo, Keynes le metió mano al capital con el beneplácito del capital porque sabía que tenía que salir. Se llegó a grabar hasta el 95% y se salió. Por tanto, el dinero donde está, ganado además por el beneficio, por el trabajo, pero también porque ha habido una gente, los trabajadores, que han creado lo que se llama plusvalor. La riqueza, el origen está en el trabajador, en la gente que trabaja y crea riqueza. Y esos son los que lo pagan siempre, con la historia del mercado, la economía, como si fuese una ciencia asexuada. No lo es. Primera cuestión, entonces, ¿por qué hay elecciones? Porque cuando yo voto, voto a alguien que va a gobernar, pero llegan unos señores llamados mercados y se imponen a los gobiernos. Segunda cuestión, Marx será una antiguaya, pero aquí hay una cosa muy sencilla, y es la siguiente: sin trabajadores no hay riqueza, no hay plusvalía. Eso está clarísimo. Una empresa puede funcionar hasta sin director, como sea, pero sin trabajadores no hay riqueza, porque lo que se crea es eso que se llama el plusvalor. Y no es una cosa de Marx, ya estaba en David Ricardo. Y comprar paz. No se trata de comprar paz, ya lo dije otra vez aquí contigo una de estas, se trata de cumplir esto.
¿Es que resulta que nos tenemos que tragar la Constitución solamente porque hay que obedecer que haya un rey? ¿Para qué sirven los artículos? ¿Para qué sirven los derechos humanos que hablan de un puesto de trabajo seguro? ¿Es papel mojado? ¿Es que los mercados están por encima de esto? ¿Somos demócratas? A ver si nos aclaran. Yo no sé lo que va a salir, pero por lo que oigo ya, me lo estoy esperando. Todo el mundo habla de reformas en el mercado laboral. Y siempre, como dicen en mi tierra, toda la carne en el mismo garabato. ¿Dónde está aquí la subida de impuestos a quien lo tiene? ¿Dónde está la reforma fiscal? ¿Dónde están las famosas ICAP tributando más del 1%? ¿Dónde está el plan de austeridad que llegue a las cajas de ahorro, a los bancos? ¿Dónde están las directrices económicas que a todo el mundo lo ponga a escuadra, a cumplir la ley? Que eso fue lo que dijeron en plena crisis, que los gobiernos iban a poner de acuerdo. Y ahora toda la culpa la tiene el mercado laboral, que por otra parte ya ha sufrido bastantes reformas. La tienen los trabajadores. Eso es lo que se va a buscar, pero aparte de eso, ¿va a dar solución cuando la gente gane menos o tenga mayores dificultades? ¿Van a consumir si no ganan dinero? ¿No va a bajar la capacidad de riqueza? No lo acuerdan los gobernantes que se han sido votados. Lo acuerdan determinados poderes, algunos de ellos oscuros, denunciados por el propio presidente de Francia, denunciados por los demás. Poderes oscuros que ahora se están intentando corregir o dirigir, están intentando. Pero otro comentario. Si los empresarios, para crear riqueza, necesitan poder despedir a los trabajadores con menos costo, pues estamos volviendo hacia atrás. A no ser que cambiemos el diafragma hacia qué tipo de economía podemos orientarnos sin caer en ningún exceso que sería mal visto por aquí, pero no nos cuestionamos que podemos estar en una crisis sistémica del propio sistema, que estamos manejando conceptos anticuados, porque si todo es que los trabajadores a la calle, a despedirlos y con menos indemnización, hemos vuelto al siglo XIX. ¿Esto es lo moderno? Para empezar, dirigirse a los españoles y decirle la verdad de la gravedad de la crisis. No hemos terminado todavía la crisis, ni se ve que tenga todavía fondo. En segundo lugar, señalar los responsables de la situación en la que estamos. Las alegrías a la hora de vender sector público, el pelotazo, las jugadas de bolsa de vender todo lo que se pueda vender, los negocios sin escrúpulos algunos, la quiebra del sistema financiero. En tercer lugar, decirle a los españoles que vamos a intentar pasar de una sociedad basada en las rentas a una sociedad basada en el trabajo. Y en cuarto lugar, cogerse el título 7º de la Constitución para empezar diciendo que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Y a partir de ahí, los poderes públicos planifican esa economía, indicando por dónde tiene que ir, buscando el primer objetivo, la creación de empleo. ¿Qué es lo más urgente? Lo primero es empleo. Si no hay trabajadores que ganan un sueldo mensual, no pueden comprar. Y si no compran, no hay empresa que valga, porque no pueden vender. Lo que pasa es que en nuestro lenguaje, cuando he dicho al principio que hay que decir la verdad, hablamos de crisis, pero la crisis tiene unos responsables. Ha sido una crisis financiera empezando en la banca estadounidense y además ha entrado en las demás bancas. Cuando hablamos de mercado, los mercados tienen nombre y apellidos. En España en concreto hay 1.400 personas que están en los centros de poder económico, con sus nombres y apellidos. No digamos los mercados, sino situemos en personas en concreto. Lo primero es crear empleo. Sin empleo no hay mercado, sin empleo no hay producto, sin empleo no hay economía. Y al no crear empleo se genera déficit, porque es la falta de empleo la que crea el déficit, y no al contrario. La reforma del mercado laboral escama porque hasta ahora todas las reformas del mercado laboral han terminado perdiendo los trabajadores y se han ido empobreciendo los contratos. Tiremos la historia. En segundo lugar, las empresas no saben dónde ir, dónde vender. Hay un problema de fondo, pero es que el tejido industrial español, el tejido empresarial, ha sido débil. Ha vivido de salarios bajos y del ladrillo. Y además, las pocas industrias que había en España se han ido desmontando, desmantelando y se han vendido sectores estratégicos enteros que eran del sector público. No nos quejemos ahora. Por tanto, yo planteaba al inicio de mi intervención que no podemos estar diciendo siempre lo mismo, que estamos ante una situación grave, profunda, y hace falta medidas excepcionales dentro de la ley. Por eso he invocado el título 7º de la Constitución española. Manuel Pimentel, Julián Guita. Es que me hace gracia, también lo digo amistosamente, que siempre me hablan de la Unión Soviética.
Y yo siempre saco la Constitución española, artículo 128, donde el Estado puede intervenir en beneficio, en interés general. No es la Constitución soviética, es la Constitución española. Y si esto no sirve nada más que para aceptar la monarquía, ¿para qué sirve entonces este papel que tengo aquí? Y es que hay que entrar aquí, que el Estado tiene que intervenir, porque la empresa privada en estos momentos es incapaz, no sabe, es débil y necesita la intervención de los poderes públicos. Y repito, que no es la Constitución soviética, es la Constitución española de 1978. A ella me atengo, de ella hablo y propongo en base a la misma. Todo se le hace ascos, pero después están todos como vírgenes piadosas en la cola para pedirle que intervenga, hasta en Estados Unidos. El 60% del déficit que hay en España se lo han consumido las ayudas que el Estado le ha prestado a la banca y a los menos recursos que se integran y se ingresan. Por tanto, tiene sus responsables, sus nombres y apellidos. Y a partir de ahí, ese déficit que es galopante, y va a tener que subsanarse en la medida que haya más empleo, si no va a seguir creciendo. Pero mientras no vayamos, por ejemplo, y voy a ser claro, aunque levante escozor aquí, mientras no haya una banca pública o se nacionalice la banca, mientras no se tome esa medida, aunque les parezca a ustedes horroroso, me acojo al artículo 128 de la Constitución española, el crédito va a ser, pues según le parezca a la banca, sin tener en cuenta las necesidades de esa pequeña y mediana empresa. Josep Piqué. ¿Por dónde ingresar más? ¿También? Claro, es que aquí no se habla de reforma fiscal, ni las sociedades estas que cotizan un 1%, sociedades de inversión de créditos variables, mientras los demás cotizan un 18%. ¿Por qué no se habla de reforma fiscal? Porque el déficit se produce porque se gasta más, pero también porque se ingresa menos. Y de esto no se habla nunca. Aquí hay un fraude fiscal tremendo. Han tenido que reunirse una serie de inspectores fiscales en Valladolid y han hecho un manifiesto y unas propuestas. Y han llegado a decir, déjenos ustedes que pongamos en marcha esto y recaudamos 100.000 millones de euros que en estos momentos están por ahí, que no se pueden conocer, dinero negro. ¿Y por qué no hablamos entonces de ingresos? Pues que cuando se habla de justicia social, el que más tiene, tiene que pagar y eso es una obligación. Y después hablaremos de recorte de gastos. Gastando nuestro dinero. A esto nos obligáis. A esto nos obligan los políticos. Brutalmente moderno, desconocedor de los pliegues más profundos de la subjetividad, ciego ante los nuevos movimientos sociales, ignorante ante la diferencia, despectivo frente al medio ambiente. Es anacrónico. Sí. El podcast de Arcángel Clam. Marx ha muerto. Repiten con insistencia la academia, las ONG. Los grupos de ultraderecha y la literatura de última moda que se vende en las librerías de shopping. Autoritario, violento, estatista, verticalista, jacobino, determinista, eurocéntrico, patriarcal,